RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país, bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Ya tenemos con nosotros al profesor Alfredo Velázquez Acosta, secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP. Profesor Alfredo, muy buenos días, un gusto para nosotros tenerlo en el programa. Muy buenos días, Gilmer, reconociendo y valorando el esfuerzo que tú y todo tu equipo comunicacional hace para estar en contacto permanente con todos tus seguidores, no solamente a nivel nacional, sino además a nivel internacional. Gracias por este espacio, nuestro saludo a todos tus amables televidentes. Sí, Alfredo, te decía, íbamos comentándole a los que nos escuchan a través de este medio, va a haber la tercera edición de Diálogos. La primera se desarrolló aquí en Lima, la segunda se ha desarrollado en el Cusco, hoy nuevamente en Lima, y habrá una siguiente que posiblemente se desarrolle en algún punto del país. Estos diálogos, ¿qué es lo que muestran, qué es lo que manifiestan sobre el proceso de mejorar la educación? Sí, Gilmer, estaba escuchando también al ex ministro de Educación y antes de entrar a tu pregunta quisiera indicar lo siguiente, ¿no? Las políticas educativas actuales en el Perú, en Chile y en parte de América Latina responden prácticamente a una sociedad de mercado y a las necesidades del mundo financiero. Por eso que están basados en un enfoque no socio-histórico-cultural que nosotros indicamos, sino prácticamente en un enfoque competencial. Y lo cierto, no lo digo yo, lo dicen muchos investigadores, estudiosos de pedagogía, de educación. Obviamente no existe evidencias en el mundo de que la mejora del aprendizaje se dé con el enfoque competencial. Y en ese sentido, consideramos incluso sobre calidad, se trabaja la calidad en función a la evaluación bajo la perspectiva PISA, definitivamente planteando, priorizando solamente 4 áreas. Para nosotros, la calidad educativa tiene que ser aquella que tenga que ver con las definiciones acerca del hombre, del ciudadano, de la persona que necesita nuestro país, que desarrolle su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, desarrollo de todas sus facultades y no solamente de 4 áreas que según PISA, según la OCDE, son las prioridades. Entonces, integrar la capacidad de interpretar la sociedad, que es muy importante, pero no para decir que estamos mal, que tenemos un diagnóstico y punto, sino principalmente para poder transformar. Y en esa perspectiva es que el SUTEP también ha indicado, nosotros recuerda que tenemos 4 congresos pedagógicos, después de 2016, recién el año pasado, después de más de 12, 13, 14 años, hemos realizado un congreso y eso autocríticamente reconocemos porque los problemas de la educación siguen intactos, no se han solucionado. Y por eso la recomendación del compañero Lucio es que definitivamente el Estado peruano tiene que ver con ojos de prioridad a la educación porque es una de las herramientas fundamentales para buscar los verdaderos cambios que nuestra sociedad necesita y por eso que estamos planteando diálogos por la educación. En este miércoles se va a realizar ya el tercer diálogo. El segundo diálogo se desarrolló en el Cusco. Hubo ponentes de UNIPE, la Universidad Pedagógica de Argentina, de Paraguay, de Costa Rica, también del Perú, de la UNESCO, de otras universidades, y nos parece muy bien porque la problemática de la educación no solamente lo vamos a solucionar desde el SUTEP. Sí pedimos y exigimos a las autoridades y a todos
que los maestros, como recomienda la UNESCO, como recomiendan otras organizaciones, deben ser los actores principales para buscar alternativas de solución. Y en esa perspectiva es que este miércoles vamos a desarrollar en el auditorio de la derrama magisterial a las 5 de la tarde, y que queremos escuchar a otros actores como exministros, periodistas, medios de comunicación. Van a estar varios congresistas. Se ha invitado, por ejemplo, al ministro de Educación, se ha invitado al ministro o al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, que es importante su opinión, su punto de vista, sus perspectivas hacia el futuro. Se ha invitado a la congresista Lady Camones porque ella es la presidenta de presupuesto del Congreso. Ustedes saben que ahí hay algunos compromisos que estamos muy atentos de que definitivamente se transcriban, se suscriban en el presupuesto que debe ser aprobado a más tardar en noviembre. Y obviamente muchos otros congresistas ya han garantizado, han aceptado la invitación, y va a ser, consideramos, un debate muy rico, muy importante, porque el título es Diálogos por la Educación, denominado Presupuesto y la Educación del Perú. Es importante porque ustedes saben, el tema de moda hoy en día en el Congreso de la República es prácticamente el debate que se viene dando el presupuesto, y para nosotros el presupuesto para educación debe contener los compromisos en el cual ha asumido el ministro de Educación, el gobierno, con el SUTE, para definitivamente atender o reivindicar, revalorar al maestro. En ese marco se viene dando este evento sumamente importante, Gil. Alfredo, efectivamente, el día miércoles va a ser un día en el que vamos a tener la opinión de muchas personalidades. Hoy día conversábamos con el exministro, que también está invitado a estos diálogos, ¿no? Y muchas personalidades que seguimos invitando y seguiremos invitando. Va a transmitirse esta reunión, ¿no?, a través de este programa, que el miércoles va a ser en vivo desde el lugar de los hechos, y vamos a entrevistar también a las personalidades que estén ahí en el evento de diálogos, ¿no? Eso es importante. Alfredo, sobre la problemática de la educación, no solamente la problemática de la educación es la infraestructura, sino también es un conjunto de temas que se vienen embalsando y que nosotros le hemos hecho conocer a los gobiernos de turno. ¿Podrías mencionar brevemente cuál es todo ese embalse de problemáticas que tiene el sector y que justamente son motivo de estos diálogos? Sí, miren, hay una serie de problemáticas, ¿no? Una preocupación latente, por ejemplo, es el tema de la desnutrición crónica que existe en nuestro país, principalmente en los niños de las primeras edades, que consideramos también debemos priorizar, y por eso que es importante seguir insistiendo en un presupuesto necesario. En nuestro país también existe la elitización de la educación, tanto en la escuela privada como en la escuela pública. Por ejemplo, en la escuela privada ustedes saben que hay instituciones educativas que cobran prácticamente $100 mensuales, $150 mensuales, y definitivamente no hacen la diferencia, pero hay otras instituciones educativas privadas que cuestan una matrícula de $3.500, $4.000, $5.000, una mensualidad casi de ese mismo monto. Por lo tanto, hay un estrato social totalmente diferenciado, y lo mismo sucede en el colegio privado, en el colegio público, ¿no? Hay un colegio de presidente de la República, obviamente, donde alberga prácticamente a 900 estudiantes, de los cerca de 8 millones de estudiantes, no significa nada. Por eso que en el marco de lo que decía el exministro que me había antecedido, o sea, nosotros queremos un país donde o exista igualdad de oportunidades, de condiciones para todas y todos, sin discriminación, no solamente para unos cuantos.
y existe otras instituciones educativas llamadas en cada región, y luego las de jornada escolar completa, y en todas esas instituciones educativas no es el mismo currículum, se viene reduciendo. Ese es un gran problema, y están la mayor cantidad de instituciones educativas básicas, donde ahí prácticamente se les exige un currículo mínimo, totalmente reducido, y por eso que hay una serie de problemas. Pero además también otro gran problema de nuestro país, al margen de la infraestructura y todo lo demás, es que, como decían antes, solamente se prioriza en 4 áreas, que es recomendación de la OCDE, pero nosotros decimos, miren, desde hace muchísimos años, en los años 50 se trabajaba la didáctica, y por eso que nuestros padres decían que tenían buenos maestros, porque efectivamente la didáctica es el arte de enseñar. Pero luego en los años 60 se hablaba de la planeación, o sea, se planificaba qué se debería hacer en la educación, pero solamente se dedicaban a eso, a esa especialización. Luego en los años 70, a través de un informe Coleman, donde entre Estados Unidos y Rusia envió el primer cohete a la Luna, y eso significó un shock para Estados Unidos, y hicieron un diagnóstico que indica en el informe Coleman que el gran problema de esa crisis educativa, del atraso científico, era la educación, y dentro de la educación los responsables directos son los maestros, y por eso que desde ahí se viene planteando obviamente la implementación de las pruebas estandarizadas, del currículum estandarizado. En 1973 se da un informe Faure, donde indican ya la decisión de evaluar primero a los sistemas educativos, luego a los estudiantes, y como ustedes saben, hoy en día se viene evaluando a los estudiantes y los resultados son definitivamente no muy aceptables, y lo hacen no para mejorar el sistema educativo, sino principalmente para responsabilizar de toda esta crisis a los docentes. Y luego, en los años 80, plantean un currículum estandarizado, uniforme, entre comillas, flexible, con la finalizar de formar un solo tipo de sociedad en el mundo. En los años 70, en los años 90 en nuestro país se plantea el currículo con ese mismo objetivo, bajo el plagio, la orientación de las políticas fracasadas en Chile. ¿Qué tipo de ciudadano quiere que el mundo se forme? Un ciudadano sumiso, obediente, que no discrepe, que no desarrolle su pensamiento crítico, que solamente se perfeccione en pragmatismo puro, en el saber hacer y no en el conocer. Entonces, si hemos descrito desde los 50 hasta ahora, solamente del todo hemos querido dar solución fragmentadamente en unas partes. Y obviamente hoy en día la preocupación es el currículum, pero no se preocupan de dar solución a la educación en su totalidad. Es decir, enfocar desde el enfoque pedagógico, desde la pedagogía, que es la ciencia de la educación, para dar una mirada científica. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que trabajar, que hay que debatirlo con aquellos representantes de las empresas, representantes de los gobiernos regionales, representantes de la UNESCO, incluso la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha hecho más de 50 recomendaciones para que los estados de todo el mundo puedan incluir en la mejora de la educación. Una de esas recomendaciones, por ejemplo, que coincide con el artículo 16 de la Constitución en el país, de que indica debe ser el presupuesto no menos del 6%. Incluso la UNESCO sigue planteando. El gran problema es que ellos solo lo manifiestan y no hacen los esfuerzos para presionar a los gobiernos de América Latina y del mundo para que eso realmente se efectivice. El tema incluso dice de las recomendaciones, en la recomendación número 8 de las Naciones Unidas, indica de que las remuneraciones de los docentes, de los profesionales de la educación, debe ser realmente competitivas y debe estar a la altura de los acontecimientos. Por lo tanto,
En esa perspectiva estamos y nosotros decimos, sin lugar a dudas, no puede ser educador quien no sienta la inquietud de renovación permanente, porque tenemos un compromiso con nuestros estudiantes, porque educación es eso, un proceso de cambio y transformaciones, esa palabrita que no solamente debe servir de cliché, sino las transformaciones debemos hacerlo desde nuestras aulas, desde nuestros colegios, desde nuestras instituciones educativas, donde se encuentren. Por lo tanto, además, educar es autotransformarse y eso es nuestro compromiso, no con los gobiernos, no con el director de UGEL, no con las autoridades que nos vienen a supervisar, sino principalmente nuestro compromiso con nuestros con nuestros estudiantes. Por eso que estudiantes. nosotros decimos, la Así es. escuela debe tener un pie en el pasado para conocer sus historias, no solamente de Grau, de Alfonso Ugarte y otros, sino desde las historias construidas desde las realidades de los lugares tan alejados que tiene nuestro pueblo, pero además también tiene que tener un pie en el presente para ver todas las contradicciones que existen, para analizar por qué hay tanta corrupción en nuestro país, por qué nuestros ciudadanos no quieren saber nada de política y en función de eso buscar alternativas de solución, no solamente describir la realidad crítica, sino buscar alternativas de solución. Y obviamente la escuela Bien. también debe tener un pie en el futuro porque tiene que estar acorde con los adelantos científicos, más aún ahora que ya se viene imponiendo, implementando en la cuarta revolución industrial el tema Muy también de la bien, profesor inteligencia Alfredo. artificial que hace aparentar de que el conocimiento es cuestión de minutos y el conocimiento y los saberes definitivamente tiene su tiempo. Bien, profesor, nos vamos más bien a un corte. Quédese ahí porque vamos a regresar con usted para ver un tema también importante de lo que se viene trabajando en estos días dentro del SUTEP. Compañero Alfredo, estamos hoy en una situación de coyuntura bastante importante. Hemos desarrollado una medida de lucha y a su vez hemos conversado con el Ministerio de Educación y hay algunos temas que están ahí, ¿no? Como acuerdos y están en permanente vigilia para que se cumplan. Un tema que por aquí es importante, por este medio es importante aclarar, el bono. Por ahí personas que van desnaturalizando dos aspectos sobre el bono. Dicen que el bono ha sido producto de un esfuerzo de los congresistas desarrollado en el Congreso de la República, fundamentalmente de los de la bancada magisterial. Nosotros sabemos, todos nosotros sabemos, y no hay que dejarnos sorprender, que el bono es producto de la negociación colectiva desarrollada el año pasado, 2023-2024. Es decir, un bono que debiera darse en dos partes. Una parte que estaba garantizada, que ya nos entregaron, de 220, y otra que tenía que haberse tramitado en el Congreso de la República con cualquier congresista que fuera, porque era un acuerdo de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, los de la bancada magisterial han hecho eso propio, pero es un proyecto presentado por el Ejecutivo. Es decir, el Ministerio de Educación presenta un proyecto de ley pidiendo la segunda parte del bono. Ahí un congresista puede hacer uso de su prerrogativa, de su derecho para impulsarlo. Sí, es natural, pero es un acuerdo que se ha generado con el SUTEP. Por si acaso, advertimos que el próximo año va a haber un bono también de 600 soles, ¿no? Que en su primera parte son 117 y en su segunda parte están garantizando también un monto equivalente para completar, ¿no?, a los 600 soles, ¿no? Compañero, eso es importante precisar, pero también hay muchos temas que es importante explicar. Usted, tanto como mi persona, formamos parte del proceso de negociación colectiva y queremos que los maestros conozcan y sepan. Ya en la UGEL 3 se ha pagado el bono. En la UGEL 3 se ha pagado el bono. Me imagino que el lunes pagarán en las demás UGELes, ¿no?, de Lima Metropolitana, pero también se están pagando en el interior del país. Es decir, ya el dinero está ahí, lo que tiene que ejecutar es cada UGEL, cada región, ¿no?, a través de sus UGELes.
Entonces, eso yo quería aclarar, compañero, disculpe el tiempo, porque he visto por ahí deslizar algunas ideas de algunos ex dirigentes del SUTE que están resentidos, que se quieren ir por otro lado y lógicamente perjudican lo que se tiene aquí como logro. Compañero, ¿qué es lo que se ha conseguido después de esta exitosa huelga escalonada y que está hoy en batalla? Y es importante estar vigilantes. Descríbanos punto por punto, lógico, uno va a ser el bono, punto por punto, que nos permita esclarecer a todo el magisterio que nos sigue y nos escucha por este medio. Sí, miren, nosotros hemos conseguido en primer lugar ser el único gremio representativo a nivel nacional que representa, valga la redundancia, y defiende la escuela pública, los derechos de los docentes y de los auxiliares. No existe otra organización más. Y más aún, el día, dentro de hace 2 días, se ha presentado al Ministerio de Educación para ratificar esa sustentación, la firma de más de 350,000 afiliados de maestras y maestros y auxiliar de educación. 3, ese bono que algunos no lo valoran, que de algunos dicen que es insuficiente, lo cierto que, compañeros, fue producto de la negociación colectiva que se firmó el 14 de julio del año pasado. Y muchas veces nuestras autoridades no muestran interés para solucionar en paz. Teníamos que consultar una huelga e impulsar un paro del 23 de mayo de este año. Y ahí, en el mismo Ministerio de Educación, el ministro de Educación entregó públicamente tres proyectos que debían ser aprobados primeramente o en primera instancia en el Consejo de Ministros, en la presidencia del Consejo de Ministros. Recuerden, compañeros, que el Congreso no tiene capacidad de gasto y por lo tanto cualquier proyecto que tenga que ver con economía no es totalmente ilegal. Por eso que ahí se aprobó en el Consejo de Ministros, producto de la lucha, que un presupuesto para el pago de aquellos que habían de CTS que habían cesado 2022, 2023, compañeros. Y que esperemos que para el próximo año se cumpla lo que ellos han indicado en la negociación colectiva en el primer trimestre. 2, 400 soles de escolaridad para los cerca de 73,000 maestros que ya han cobrado. Ellos no estaban, compañeros, en las perspectivas, el presupuesto y todo lo demás, pero nosotros decíamos sabiamente que era un derecho y obviamente el bono. Miren, conseguir el presupuesto, habiendo aprobado en el Consejo de Ministros, entregaron al Congreso. ¿Qué debió hacer el Congreso respecto al bono? Inmediatamente aprobar a través de la Comisión de Educación, que no ha tenido voluntad de aprobar en el primer semestre, compañeros. Esto lo han debido aprobar antes de julio, pero como no les interesa, porque es una lucha, es una conquista del SUTEP y su antiojera, su enemistad, su odio, puede más, lo han dejado recién para el mes de agosto, cuando iniciamos la huelga ya. Entonces, más allá de que puede ser poco o mucho, de que podría ser incluso es insuficiente, obviamente no soluciona nuestro problema, pero debe ser valorado porque hemos hecho múltiples luchas, movilizaciones, y acuérdense que el día 6 de julio también fuimos en pleno homenaje al Día del Maestro, fuimos a presionar al ministro de Economía. Entonces, todo lo que se consigue hasta ahora es producto de lucha planificada, concienzuda, no irresponsable, compañeros. Y obviamente hay temas pendientes. El ministro sabe, y el ministro de Educación y Economía y el gobierno sabe de que definitivamente tiene que aprobar el tema de incremento de remuneración de 200 soles en marzo y 200 soles en noviembre. Y los maestros estamos intactos, atentos y alertas para que frente a cualquier intención de incumplir eso y otros puntos,
obviamente las calles son nuestro destino. Por eso que le decimos también a los congresistas, aquellos que están integrando la Comisión de Educación, aquellos que están integrando la Comisión de Presupuesto, el tema de aumento de 200 en marzo y 200 en noviembre se tiene que estampar. El tema de bonificaciones para los próximos años también. El tema de incremento de bonificaciones para aquellos que trabajan en zona rural 2, zona rural 3, zona BRAE, zona de frontera, tiene que reivindicar, tiene que dignificar, y eso prácticamente lo conoce el ministro de Economía, porque el ministro de Educación ha presentado detalladamente para que se incluya el tema del pago del 30% de preparación de clase sin judicializar, con presupuestos de los gobiernos regionales que se deben adicionar, que se deben incrementar, porque ya antecedentes hay. El año pasado, el anteaño pasado, se ha dado prácticamente 1.200 millones con esos presupuestos. El pago, los de PRONAI, compañeras y compañeros, no puede ser que sigan ganando una miseria de 500 soles. Hay el compromiso, no solo que se incluye en el presupuesto, sino además de que había grandes posibilidades para que se pague desde este próximo mes de diciembre. Y en eso estamos alerta. A los auxiliares, si bien es cierto, se le ha incrementado 200 soles, o sea, no todo lo que nosotros pedimos se nos da, por eso que hay diversas formas y variadas de lucha, pero hay 200 soles para los auxiliares, pero el tema del cumplimiento de la ley que emitió el Congreso, y justamente una de las autoras intelectuales es Lady Camones, es que ella se ha comprometido en que va a hacer los diálogos correspondientes con el ministro de Economía para que esa ley se cumpla y los auxiliares de educación ganen el equivalente al 85% de la primera escala. Además, nosotros hemos pedido la acción de cumplimiento de esa ley. Por lo tanto, siempre hay motivos para seguir luchando. Obviamente, también estamos muy alerta del tema del nuevo régimen pensional. Estamos coordinando con la congresista Flor Pablo, con otros congresistas, porque definitivamente las pensiones que tienen nuestros cesantes y jubilados, sin lugar a dudas, es prácticamente un abandono de parte del Estado. Es indignante, es preocupante. Entonces, ahí estamos alerta, Gilmer, estamos atentos y a la expectativa y pedimos al Ejecutivo definitivamente lo más antes posible encaminar. Caso contrario, definitivamente saldremos a las calles. A luchar. La calle hemos demostrado sapiencia, sabiduría y lucha y firmeza en el cumplimiento de nuestras propuestas. Así es, hemos querido aclarar estos temas que justamente en horas de la mañana, yo mencionaba esto, Alfredo había visto por las redes, ¿no? Decir, no es el SUTE que ha logrado el bono, son los congresistas, que quede claro, hay un bono para el próximo año, y como tú dices, el Congreso no tiene iniciativa de gastos, lo tiene que hacer el Ministerio capacidad de gasto, iniciativa, y recuerda que ese presupuesto lo ha conseguido el ministro de Educación bajo presión del SUTEP, prácticamente con el ministro de Economía. Y que hay que decir con el paro de mayo, ¿no? Del 23 de mayo. Eso es claro, y eso está estampado en la negociación colectiva, que tiene carácter vinculante y rango de ley. Hemos llegado al final del programa, Alfredo, agradecerte por tu presencia, no siempre tu presencia es valiosa en este programa, y agradecer a todos los maestros y maestras que nos han seguido el día de hoy a través de nuestras redes. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.